del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Francisco de Sales, uno de los grandes obispos del inicio del siglo XVII. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que el Santo Obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos a ejemplo suyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, la tienda tenía un primer recinto, llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto llamado Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de un becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque el Señor es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio de hoy cortísimo, 3 líneas, y en el fondo nos habla de la locura del Señor. Y es que Cristo fue tomado también por loco. Y digo también porque a partir de él a todos los santos en un momento u otro de su vida los toman por locos. Porque el no tomarse en serio como si fuese lo más importante del mundo el dinero y las cosas y el poder, y el despreciar a los poderosos de este mundo y poner a Dios por encima de todo, para el mundo eso es estar loco. Y nos va muy bien este texto con la fiesta que celebramos hoy, que es la de San Francisco de Sales, porque con él hay muchas anécdotas de esta locura de los santos. Explican que una vez estaba siendo obispo San Francisco de Sales, había una vidente que se creía una santa y que mucha gente iba a consultarle y tenía visiones y no sé cuántas cosas. Pero aquellas cosas que Francisco de Sales piensa que es una estafa, que esa persona no es de bien. Y entonces San Francisco de Sales hace una locura de las suyas. Se va a verla y se va a su casa, a casa de esta señora, y una vez entra en la casa, se va a la habitación de esta señora, y él, que pensemos que en aquellos tiempos se iba a las carreteras, no había asfalto, muchas eran de tierra, y tierra además mezclada con toda el agua y las porquerías. Tampoco habían en muchas ciudades ni pueblos, habían los conductos higiénicos ahora para el agua y todo, y se entraba embarrados, con los zapatos embarrados en las casas. Y se le ocurre subirse a la cama de esta señora y empezar a saltar como un loco encima de la cama. Y diríamos, una locura de San Francisco de Sales. Pero dio resultado. Entra corriendo la teórica santa vidente, insultando, desproticando, blasfemiando, haciendo de todo. Y entonces él se para y dice: ¿veis la santidad de esta mujer dónde está? No existe. Coge y se fue. Y quedó desacreditada ante todo el mundo. Una de las locuras que tenía San Francisco de Sales, que era un tipo curioso, porque no le gustaba, era un momento muy difícil. Pensemos que él está puente entre el siglo XVI y XVII, él nace justo antes de que acabe, en medio del Concilio de Trento. Él era de familia muy acomodada y quieren hacer de él un gran abogado, y por eso lo envían primero lo educan con los jesuitas y le dan una muy buena formación, tanto espiritual como mental, y los padres deciden llevarlo a una de las mejores universidades, que es la de Padua. Allí será doctorado en Derecho, y pensando que así sería un grandísimo abogado, pero allí le viene toda la vocación sacerdotal, se hace sacerdote y empieza todo su ministerio en la zona donde estaban los calvinistas, y allí empezará todo el apostolado para hacer volver a la Iglesia Católica a los calvinistas, pero no en plan discutir con la gente y agrias discusiones, sino que lo suyo era el diálogo pacífico. Era un hombre de paz, y de paz aunque incansable, infatigable. Y empieza, cuando ve que incluso con las homilías y las cosas no es suficiente, y ve que muchos continúan en lo mismo, empieza a hacer folletos, carteles, pone a hacer proclamas, las engancha en las paredes, las tira por debajo de las puertas de la gente, para que la gente esté informada, pueda leer, ver qué es lo que pasa, qué es lo que Dios quiere para cada uno. Tanto es así que años después lo harán el patrón de los periodistas, porque en una época en que no existían los periódicos ni las revistas, él hace una especie de revistas, de periódicos, que va enviando casa por casa, distribuyéndolos, y será así patrón también, entre muchas otras cosas, de los periodistas.
Lo harán obispo de Ginebra, una diócesis totalmente calvinista, y allí irá convirtiendo muchísima gente, consiguiendo que muchos lleguen no solo a la conversión, sino que no sea una lucha agria. Ven en él un hombre realmente de Dios y de paz. De hecho, es un hombre absolutamente espiritual. Él es un renovador de la espiritualidad y diríamos casi exagerando, que es el fundador de la espiritualidad laical. No lo es porque el fundador de la espiritualidad laical es nuestro Señor, faltaría más, que quiere la santidad para todos desde siempre. Pero él explota este hecho. La santidad no es para los sacerdotes, las monjas, los religiosos. La santidad es para cada uno de los laicos y cada uno la ha de vivir en su ambiente. Y para eso llevará muchísima dirección espiritual y a la vez escribirá muchos libros de espiritualidad, Introducción a la vida devota y muchísimos otros, para que la gente entienda que su vocación no es a ser un cristiano a secas, un bautizado, sino a ser santo. Y eso hará que toda esa mentalidad hará que gane a muchísima gente a la causa de Cristo y a la causa de la fe católica, faltaría más. Así todo, siendo tan infatigable, se acabó fatigadísimo y murió con 55 años, totalmente agotado, siendo el obispo de Ginebra, con muchos problemas también con los calvinistas, que no le perdonaban ninguna, pero consiguiendo la conversión de muchísimos a la fe católica. Un loco de Dios, como lo son la mayoría de los santos, locos de Dios y locos por Dios. Y aquí Jesús lo ven como un loco porque no entienden nada de lo que está pasando. Dirá incluso más, este es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, comentando esto, dirá que ni sus parientes creían en él. No es del todo cierto porque algunos sabemos que sí. Santiago el Menor, uno de los apóstoles, es pariente del Señor. Es seguramente primo suyo y él creyó en él. Pero la mayoría, al menos en ese momento, no creen en él. Es verdad que después sí, muchos de sus parientes creerán en él y ya en los Hechos de los Apóstoles se hablará de estos hermanos parientes del Señor que realmente tendrán un peso también en la primitiva comunidad cristiana. Pidamos al Señor que nos dé ejemplo a cada uno con sus santos, nos mueva a la santidad para el bien nuestro y de toda la humanidad. En este octavario de oración por la unidad de los cristianos oremos a Dios Padre que nos ama y que quiere la salvación para todos los hombres. Por la Iglesia, jerarquía y fieles, para que demos un testimonio claro de nuestra fe en Jesucristo, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que sean honrados, actúen con fuerza y encuentren comprensión y colaboración para conseguir metas de mayor justicia y bienestar para todos. Roguemos al Señor. Por la unidad de los cristianos, para que sepamos valorar la importancia de lo que nos une y superar lo que nos divide. Roguemos al Señor. Por los necesitados, los ancianos, los enfermos y por todos los que han muerto. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que estemos siempre abiertos a Dios, que quiere conducirnos a la experiencia plena de su salvación. Roguemos al Señor. Y escucha, Padre, las plegarias y anhelos de tu pueblo, que quiere seguir el camino de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
Te recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo, con que encendiste el alma llena de ternura de San Francisco de Sales, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaume y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo,
los apóstoles San Francisco de Sales, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por estos sacramentos que hemos celebrado, imitar en la tierra la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.